Hola, ¿qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy te traigo la historia de un bichote que durante muchos años gobernó Villa España y le declaró la guerra a sus enemigos sin temblarle el pulso a la hora de ejecutarlos. Conocido por las autoridades, no se sabe cómo solo había pisado la cárcel una sola vez y por poco tiempo, siendo un reconocido asesino y narcotraficante. Hablamos de Claudio López Rivera, mejor conocido como Papote, el terror de Villa España. Por mi pensar y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Lo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál paso mi... Papote había sido sospechoso de varias ejecuciones. Claudio López Rivera, mejor conocido como Papote, se cree que tuvo que ver con decenas de crímenes, incluyendo el trágico suceso de los estudiantes de voleibol del RUN. Por 20 años, Papote era quien controlaba en Villa España con la distribución de drogas. Con relación a los jóvenes atletas, fueron reconocidos los jóvenes como Walter Andrés Quiles Rodríguez y Wilfredo Sevilla Alsina. Estos atletas eran inocentes, pero cayeron por las balas del narcotráfico, quienes iban a bordo de un carro Honda Accord, los cuales simplemente pasaban por el lugar y andaban en busca de estacionar su carro para entrar a un reconocido negocio llamado Shannon Pub, donde también habían asesinado a Muñequita, que se encontraba en Guaynabo. Los jóvenes fueron acribillados por los sicarios, quienes prendieron fuego con sus armas al carro Honda Accord en el que los atletas se encontraban. Cabe destacar que Papote, con tan solo 42 años de edad, había ido a la prisión una sola vez en su vida, que dicho sea de paso, había iniciado su negocio desde que era un jovencito y cayó preso porque un agente de antinarcóticos, quien se encontraba en una misión secreta, fue al punto a comprarle drogas, motivo de prueba para que la gente lo apresara y lo llevara a probatoria. En ese momento, además, logró sacar un permiso para portar arma, algo que no sabemos cómo pasó, ya que él mismo tenía mala conducta ciudadana y era etiquetado en los registros como narcotraficante. Hubo un tiempo que los enemigos de Papote intentaron asesinarlos, pero no tuvieron éxito, pues en su casa ubicada en Villa España abrieron fuego con sus armas, pero este no fue impactado. Papote era un tipo intocable, toda la policía sabía quién era y todo el poder que tenía, pero nadie nunca logró apresarlo, excepto por la trampa de antinarcóticos cuando era joven. Papote era el líder de los líderes en toda Villa España, aunque en Villa España no ocurrían asesinatos, porque él cuidaba su zona para no ponerse en la mira de las autoridades. Papote distribuía grandes cantidades de drogas en Villa España y no lo hacía él directamente, sino que delegó sus funciones a otras personas, aunque a este tampoco la policía nunca tocaba. Papote tenía muchas viviendas. Mara Cruz, quien fuera la esposa de Papote por 14 años y ya estaban divorciados, colocó en sus redes sociales: "Hoy la vida me ha vuelto a tumbar, mi luz se apaga, tengo el alma destruida. Mi gran amor, el hombre que amé y quien fue mi esposo por 14 años, el padre de mi hija, ha partido". La abogada y presentadora escribió dolida en el post que colgó junto a una foto de Papote junto a la hija de ellos. Con Papote andaba y resultó muerto Orlando Colón Torres en ese lamentable hecho que pasó a las 6 de la tarde, cuando el tráfico estaba muy fuerte en esa área que es de oficinas. Los dos manejaban un Toyota Corolla color gris rumbo a Bayamón, cuando desde otro carro fueron balaceados. Después de recibir las ráfagas, el carro en el que andaba Papote perdió el control y chocó con una jipeta Jeep Grand Cherokee que era guiada por una fémina, que con el impacto solo recibió un gran susto. El difunto Papote controlaba Villa España y varios sectores más. Por su parte, su ex esposa, Mara Cruz, volvió a arremeter en las redes sociales con otro mensaje, y decía así: "Que se alegre quien se quiera alegrar. Yo solo estaré aquí esperando que el karma haga su trabajo. Papote, siempre estarás en mi corazón.
Te juro que sacaré a nuestra hija adelante para que estés orgulloso de ella. Gracias por todo, mi gran amor. Otro crimen que se cree fue cometido por Papote fue en la PR21, que ocurrió a poca distancia del metro en la estación de La Ama en Monacillos, en las oficinas del Metro Park en Guaynabo. Este suceso criminal fue captado por las cámaras del Metro Office Park, en donde la policía trataba de buscar más evidencias de cómo los sospechosos llegaron al lugar. Lamentablemente, con la caída de este hombre en la PR21 y su seguridad, ya sumaban 116 asesinatos en ese año, todas por manos criminales del narcotráfico. El individuo que fue asesinado en la PR21 iba en un vehículo color crema marca Suzuki, mientras que el gatillero iba en un vehículo marca Ford Taurus, y desde la Ford empezaron a dispararle sin tener en cuenta todas las personas que habían en el lugar. Otra víctima de 54 años fue encontrado por pedazos. La víctima, identificada como José Luis Almodóvar. Este hecho ocurrió en Mayagüez. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando.